los candidatos a la elección del Poder Judicial en Puebla. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Primero nos gustaría platicar contigo, pues, cuál es tu trayectoria, qué has estudiado y qué es lo que te motiva para participar en esta elección. Claro, como bien dices, bueno, voy a reiterar mi nombre, Ricardo Fernández de Lara Fernández. Soy candidato para juez de distrito en materia penal en la demarcación territorial, que es el sexto circuito, que es Puebla. Mi preparación, voy a hablar muy brevemente de ella, lo pueden incluso consultar en mi semblanza, pero tengo una licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, así como una maestría en Derecho Penal por la misma institución, y actualmente estoy estudiando el doctorado, estoy terminando el doctorado en Derecho en la misma escuela. Ok, acerca de, pues, tu vocación profesional, ¿en dónde te has desempeñado en estos años? Porque pues hace ratito nos comentabas que te ves mucho más joven de lo que eres, claro, entonces sí. Eso puede generar como, para algunos, una cierta desconfianza, ¿no? Sí, he recibido esas expresiones de niños no deberían contender en la elección, pero en realidad no soy tan chico, tengo 32 años. Me he desempeñado en la rama penal en juzgados de distrito desde el inicio de mi carrera, principalmente cuando yo egreso a los aproximadamente 22 años, me traslado a la Ciudad de México, donde fue la primera oportunidad que tuve para trabajar en un juzgado de procesos penales federales en el reclusorio Oriente como oficial judicial. Estuve aproximadamente 3 años y medio ahí, y después de ello fui escalando en la carrera judicial, fui coordinador técnico administrativo igual en un juzgado de procesos penales. Posteriormente pasé a un juzgado de distrito en materia, de amparo en materia penal en la misma ciudad, ya con la posición de secretario de juzgado. Entonces estamos hablando de que pues prácticamente tienes 10 años de trayectoria o de experiencia y que pues a diferencia de otros perfiles pues no eres un improvisador. Claro, sí, de hecho tengo exactamente 9 años dentro de la carrera judicial, desde los cimientos más elementales, que es el oficial judicial, que también tuve una discusión hace un poco con una persona en redes sociales donde me cuestionaba que pues cómo me consideraba una persona capaz cuando he tenido cerca de 3 o 4 años ocupando puestos administrativos, que él considera administrativos, como es el oficial judicial y como es el coordinador técnico administrativo. Pero yo lo que le contestaba era, pues desde su desconocimiento puede ser una posición irrelevante o insignificante, pero al contrario, es la posición elemental, porque además de que son posiciones jurisdiccionales donde se involucran en el desarrollo de tanto el juzgado o el tribunal, son elementales para conocer la estructura y el funcionamiento del juzgado, porque pues si yo quisiera llegar a lo que aspiro, que es a ser titular, y no sé cómo postular un expediente, que suena muy ridículo, pero en realidad pasa, o no conozco cómo se hace un nombramiento, cómo se le paga a una persona, qué hacer para que una persona, cómo se recibe a un procesado en una reja de prácticas, cómo se hace la petición a un reclusorio para que se traslade, pues son cosas que si no conozco lo más elemental, ¿cómo voy a estar en una posición donde pues es el titular del sitio? Entonces sí, inicié desde lo más elemental y he ido escalando pues el escalafón que es la carrera judicial. Y pues no, definitivamente no soy un improvisado, son 9 años, tampoco se me hace no es un reflejo o no es una situación adecuada el argumento de tengo 25 años en el Poder Judicial y oye, ¿y por qué tienes 25 años y no has pasado la brecha al juez o al magistrado? La carrera judicial tiene unos tiempos muy establecidos y creo que 8 años, 7, 9 años estando dentro de la carrera se me hace el momento ideal para impulsarnos al siguiente nivel, que es anteriormente a través de un examen de oposición, lo cual pues evidentemente con esta situación ya no existe, pero sí, definitivamente, como dices, no me considero una persona improvisada, me considero una persona que además de que en el ámbito jurisdiccional me he preparado, conozco el funcionamiento administrativo, conozco el funcionamiento de los recursos humanos que tiene un órgano jurisdiccional, llámese tribunal o llámese juzgado. Entonces pues, deberíamos valorar más ese escalafón que una persona ha podido tener. Podríamos hablar de que, bueno, cuentas con la experiencia, el tener conocimiento de toda la estructura que conlleva un juzgado de distrito, pero tampoco tienes los años suficientes como para estar
maleado por todo este sistema judicial que se pudiera, o que las estructuras así lo han estado manejando? Te diría que sí, pero también te voy a decir que no. ¿Por qué? Yo no considero que haya funcionarios judiciales, o al menos yo nunca he conocido alguno, y eso lo puedo decir a quien sea. Yo no he conocido una situación de una persona maleada, así, llámese por actos de corrupción, llámese por situaciones que desbalancee o se ponga a favor de una contraparte. A mí, en los años que he llevado, en los lugares donde he estado, que he estado en el reclusorio norte, el reclusorio oriente, he estado en Insurgente Sur, he estado en lugares donde, además de que los actores usualmente son mediáticamente importantes o muy peligrosos, como gente que forma parte de cárteles como La Unión, nunca me ha tocado a mí colaborar o estar enfrente de alguna persona que sea maleada en esas características. Evidentemente, sí hay un defecto, sí existe un defecto en el Poder Judicial, y me parece que muchas veces es nuestra propia soberbia, ¿no? Porque lo que sí me consta, lo puedo decir abiertamente, incluso lo parecido y lucho contra ello, es el acoso que se puede generar entre personal, entre ya sea de superior a inferior, de inferior a superior, porque también pasa que el personal operativo, el personal secretarial quiere imponerse en contra del titular, y es la situación a la que nos vamos a ver enfrentados los que puedan llegar a ganar esta elección. Y si no forman parte o no conocen la estructura operacional de un juzgado o un tribunal, no hay manera en la que pueda salir a flote con el personal en contra. Por eso te digo que yo considero que es importante conocer cómo es la estructura y el funcionamiento de un tribunal y de un juzgado, para no encontrarnos con o saber sobrellevar este tipo de oposición que existe por parte del personal, que es natural. Entonces, si no me considero maleado, definitivamente no, pero no quiero hablar también por mí, sino hablo por mis compañeros integrantes de la institución. Yo no conozco alguna persona que la sea. Te lo pregunto porque uno de los pilares fundamentales en los que se basa esta reforma al Poder Judicial, que termina en consecuencia con lo de la elección, pues es esto, ¿no? De que el sistema judicial, el sistema del Poder Judicial está corrupto. Claro. Entonces, venimos con esa retórica. Entonces, tú, en tu visión, ¿cómo consideras esta reforma al Poder Judicial? Mira, también es una pregunta muy, muy interesante, y ¿era necesaria? Sí. Esta reforma, en la modalidad en que fue implementada, con las características en que por tiempos, cómo fue discutida, cómo fue aprobada, cómo fue implementada, cómo fue ejecutada, no es la reforma que necesitábamos, no. Sí necesitamos una reforma. Te voy a decir por qué. Mira, la percepción de la ciudadanía sobre la institución, pues sí se puede encaminar a que es corrompida, porque pues usualmente escuchamos en redes o escuchamos en medios que se liberó a tal persona, que se absolvió a tal persona, que se devolvió a determinado millonario una cantidad gigante de dinero, o que se absolvió del pago de impuestos. Pero eso es otro reto que nos tenemos que afrontar las personas tanto los juzgadores actuales como las personas que nos dedicamos a la jurisdicción o a la operación jurisdiccional. El juicio mediático nos ha hecho es una situación superviniente que nadie nos preparó. Ninguna escuela de derecho, ninguna institución nos ha anticipado, nos ha educado para confrontar o para saber sobrellevar la exposición mediática, o este tercer juicio, que es el juicio mediático. No. Entonces, gran parte de esta reforma, lo que nos motivó es eso. Viene de una situación mediática, de posicionamientos donde parecía que se liberó al malo, o parecía que se absolvió al malo, y la realidad es que no. Es un reto ahora para la gente que estamos de este lado, saber sobrellevar esas posiciones, saber controlar una narrativa, y no controlarla, desmentirla con hechos, con un lenguaje no técnico, porque también soy sincero, eso de que
ver muy ajeno a la institución es real, porque la propia modalidad de nuestra labor pues es muy técnica. Cuando nosotros intentamos explicarle a alguien que no es abogado o que no es parte en el procedimiento, porque quizás se podrá utilizar en una sentencia el lenguaje más coloquial, si lo queremos ver así, el lenguaje menos técnico, pero aún así, por el propio sistema, la estructura del sistema que requiere de plazos, de tiempos, de recursos con un nombre determinado, a una persona que no está involucrada en un procedimiento no le va a importar una terminología. Entonces, ¿cuál es el reto ahora? Pues saber reeducarnos. Vamos a reeducar para transmitir con un lenguaje un poco más claro por qué razón el malo que fue documentado en redes sociales sí era malo, pero el procedimiento tenía un vicio, o la detención estuvo mal realizada, o la carpeta de investigación no fue debidamente integrada, o quizá una persona, como en mi experiencia lo he tenido, una carpeta de investigación se inicia por tortura, cuando en realidad los hechos que la propia víctima denunció, pues es violación. Entonces, ¿por qué razón el juez tendría que tolerar o tendría que soportar ese señalamiento de juez corrupto, liberaste a un torturador, cuando la propia víctima ante la fiscalía denunció que era una violación, no era tortura? Entonces, ¿la reforma era necesaria? Sí. ¿En qué aspecto? Tuvieron que haber incorporado a las fiscalías, tuvieron que haberle aumentado un tema presupuestal. Aquí es un tema de presupuesto. Es imposible, prácticamente imposible, que una fiscalía tenga unos buenos resultados cuando su personal humano es limitado, cuando sus recursos materiales, como llámese impresoras, llámese vehículos para realizar diligencias, son limitados. Pues claramente va a haber vicios en la carpeta de investigación. Cuando llegan con nosotros, que es de este lado, ya sea el ámbito del proceso penal federal o en el amparo, pues es más sencillo, con los recursos que tenemos, poder revisar si la actuación de ellos fue incorrecta o incorrecta. Pues claramente va a haber una violación a la Constitución cuando no se respetó quizá la detención, cuando quizá no, se variaron los hechos, se impulsó un delito que no era el denunciado. Entonces, sí era necesaria la reforma, insisto, sí era. En esos tres pilares tuvo que haberse involucrado a las fiscalías, evidentemente las locales y las federales. Tuvo que haberse incorporado también a los medios alternativos de solución de controversias, que yo sé que en Puebla son increíbles a comparación de la Ciudad de México, donde mayormente yo he realizado mi vida profesional. De hecho, donde he realizado mi vida profesional, en Puebla tienen una joya. Los medios alternativos de solución, el Centro Estatal de Solución de Controversias, es algo increíble. Tuvieron que haberla involucrado en esta reforma para que fuera una reforma integral, donde el que inicia, el que interviene, el que puede impedir que llegue al tema jurisdiccional, los juzgadores y también los defensores, las defensorías públicas, se estuvieran involucradas, y fuera esto una incorporación, insisto, integral, donde todos nos viéramos involucrados. Ya el método de la elección, pues evidentemente tiene sus... las personas que están a favor, las personas que están en contra, nos deja dudas de, pues, cómo vamos a darnos a conocer cuando somos cerca de 3.400 candidatos. El ejercicio es bueno porque pues, es una manera de legitimarlo a los ojos de las personas que no nos conocen, pero pues es un reto muy grande que creo que no es tan posible. Cuando la ciudadanía tiene intereses mucho más grandes que investigar a profundidad quiénes son cada uno de los 11 perfiles que están en el Distrito 2. Eso es darles una responsabilidad adicional a la que ya tienen, porque creo que para ellos es mucho más importante que su día termine bien, termine a salvo, termine con su día laboral sin ningún robo, sin ningún contratiempo, a que también gasten parte de su hora, de sus horas en investigar esto. Entonces, pues el ejercicio no es malo, solo es preocupante
que no es posible dar a conocer toda la cantidad de perfiles. Entonces, sí era necesaria una reforma, sí. Esta reforma me parece que no. Si bien nos has comentado de que pues era necesaria la reforma, pero no la metodología con la que se llevó a cabo, también el proceso judicial pues es una forma de legitimar ante la sociedad pues el que ya hay una persona que tú elegiste en el Poder Judicial. Sin embargo, ¿qué tan factible es que lleguen a estos cargos, al ministro, a las magistraturas, a los juzgados, pues las personas más idóneas? Es una situación de probabilidad, no, te diría con certeza, no lo sé. Yo sinceramente espero que puedan llegar las personas pues mayor calificadas, o que al menos tengan en la teoría esa calificación y que puedan convencer a la ciudadanía, porque también he leído por ahí que pues las personas se van a hacer responsables de su voto. Pues no considero eso, porque al fin y al cabo nosotros como ciudadanos votamos por quienes percibimos son lo correcto. Al fin y al cabo el funcionario que en su momento llegue a esa posición, él va a ser responsable de sus decisiones, la ciudadanía no. Entonces el reto no es para la ciudadanía, el reto es para el funcionario electo, que va a estar bajo los ojos de absolutamente todos, y lo que haga no va a poder trasladar esa responsabilidad a los otros, a su electorado, ni a los ciudadanos que no lo votaron, ni a ningún grupo. Va a ser responsable él de sus propias elecciones. Entonces, eso me da un poco de calma. ¿Por qué? Porque yo espero que lleguen los más capaces. La verdad es que este procedimiento de elección fue bastante complejo, un poco pues quizá desgastante, porque pues imagínate, yo lo hablo como individuo, pues estar sometido a una insaculación y saber en la expectativa de si va a llegar o no tu bola, si va a salir seleccionada, y de ahí si vas a salir después en el siguiente listados, y posteriormente otro sorteo para saber en qué distrito electoral voy a quedar. Quizá ni siquiera yo podía votar por mí mismo, que afortunadamente sí puedo, pero hay gente que no. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que lleguen las personas más capaces? Yo espero que mucha. Lo veo, al menos los perfiles que mapeado, hay muchas personas muy capaces, muy valiosas. Entonces yo no descarto que sí llegue a buen puerto la elección. Espero que no haya algún colado, pero no lo veo tan mal. En caso de que tú llegues al sistema del Poder Judicial como juez, preguntarte cuáles son o cuáles consideras tú que van a ser los principales retos a los que te enfrentes. Si bien ya nos platicaste un poquito de que, bueno, las personas nuevas pues van a enfrentarse con un sistema, al final de cuentas, tradicional, porque claro, hay gente ahí operando que tampoco salió electa, sí, pero que ahí forma parte de la estructura y que vas a tener que saber manejar. Pero, ¿qué otros retos son a los que tú te enfrentarías? Mira, lo he estado pensando con mucha seriedad, porque, insisto, la gente que estamos de este lado, que ya trabajamos en la institución, que incluso la queremos, porque eso lo quiero dejar bien claro. Esta institución, pues yo la aprecio mucho, porque me ha dado absolutamente todo, independientemente del tema de un salario, pero me ha dado preparación, nos da cursos, nos da posgrados. O sea, es una institución bastante noble, que quien quiere puede. Un reto fundamental para mí es la legitimación interinstitucional, lo que te comentaba hace rato, y quiero hacer un poco más de énfasis en eso, porque en verdad es un reto mayúsculo. Si a las personas que estamos incorporadas en la institución y conocemos la estructura administrativa, conocemos el escalafón del personal, conocemos cómo se lleva una visita judicial, dependemos forzosamente de la colaboración del personal. Si las personas electas, voy a hablar por mí, si yo llego y no logro legitimarme con ellos o transmitir esta manera de que pues, no soy una persona a la que le vas a poder ocultar cosas o vas a entorpecer, no voy a poder con la función, porque esta posición, además, un titular pues no solo sentencia,
es es una persona que debe tener constante colaboración, constante comunicación con absolutamente todo su personal para poder llegar a una resolución correcta. El dictado de la sentencia ya no es el dictado tradicional que conocíamos en las películas de Cantinflas o de los 60, donde se sacaba, dictaba y la mecanógrafa nada más transcribía. Para nada. Hay asuntos cada vez más complejos que requieren un estudio muchísimo más razonado y donde incluso se abre la oportunidad, y así se ha hecho en muchos años, donde se hacen mesas de diálogo con personal de secretarial, con el personal judicial, para poder tener esa lluvia de ideas y lograr una mejor resolución. Cada vez es más necesario ese tipo de colaboración. Entonces, para mí un reto fundamental es lograr esa legitimación interinstitucional, donde el personal, pues, no me pelucé por desconocimiento de la materia, que no lo desconozco, o por la edad, que le digo, aparento edad menor, pero pues también es un reto saber que una persona quizá que me la dobla, pues difícilmente puede acatar una instrucción de alguien que considera menos capaz o incluso más inmaduro. Entonces, esa es una. El segundo reto que yo considero fundamental, y como te lo decía hace un momento, el juicio mediático. Eso para mí es una situación muy compleja, porque creo que muchas de las personas que estamos contendiendo no estamos acostumbrados a este foco y no tendremos por qué. Básicamente nuestra función era un poco más intelectual, era cerrarte en un cubículo a estudiar tu proceso y seguir a la par en los fines de semana estudiando un posgrado. No teníamos necesidad de salir a la calle a convencer a nadie de lo que yo estaba haciendo era lo correcto. Creo que ahora sí se requiere de una estructura mediática un poco más establecida, como quizá una cuenta de difusión oficial del juzgado, donde se pueda sacar una versión pública del asunto y con una opinión del mismo o una semblanza del mismo, para lograr quizá contrarrestar un poco el juicio mediático, porque imagínate, pues es muchas veces o tradicionalmente se dice que el juez habla por sus resoluciones, cosa que es verdad, pero imagínate, es una resolución contra 50 medios de comunicación. Eso es un reto que no solamente tendría yo, tenemos todas las personas que aspiramos a ser titulares, porque además de ese juicio mediático va a ser ahora el fracaso el fracaso de esta elección, o incluso pues el beneficio de esta elección. Entonces tenemos una responsabilidad gigante. Si damos malos resultados, pues solamente demostraremos que pues, no funciona de nada. Ahora, se habla mucho de que esta elección, pues al final de cuentas sí tiene un cierto tinte político. ¿Tú te consideras en desventaja junto con otros perfiles debido a que, bueno, pudieran tener cierta simpatía por algún grupo u otro político? No, mira, no, la verdad no. La verdad es que no. Y lo he mapeado, he consultado quiénes son los perfiles, pero en realidad no. Afortunadamente me he encontrado con la buena noticia de que muchos de los que estamos contendiendo somos personas de la institución. Y evidentemente también he visto compañeros de la Fiscalía, tanto General de la República como de la Fiscalía Estatal, he visto personas de la cátedra. Entonces, no, hasta el momento no he visto algo que me haga al menos pensar que está entintado el asunto o está cargado hacia algún sector. No, evidentemente, pues tratándose de política, pues es necesario, o nunca va a faltar que los grupos políticos pues puedan ahí meter a alguien o impulsar a alguien. No lo sé. En mi experiencia, o al menos en estos 15, 17 días que hemos tenido campaña, no lo he percibido, no lo he visto de esa manera. Entonces consideras que no es tanto en la zona de juzgados de distrito, sino que escala más pues a los ministros, que es una posición mucho más importante, ¿no? Posiblemente con el desconocimiento que tengo de algo, de darte una respuesta mucho más certera, quizá en donde están los ministros, que pues, evidentemente es el puesto más relevante y es el sueño, creo, que cualquier abogado, ahí puede ser un poco más politizado. Entonces, al fin y al cabo, ellos van a ser los titulares y la máxima autoridad en el país. Entonces, pues sí, posiblemente sí tenga una carga un poquito más politizada en esos puestos de mayor
poder. Ahora, hemos visto que tu campaña pues, ha sido sobria, Sí. con datos, explicando bien tus intenciones para poder llegar a ser juzgador de distrito. Sin embargo, también hemos visto el otro lado, a través de redes sociales, parece que se le hace más caso a quien se viraliza más. Claro. Hemos visto pues el caso del ministro del chicharrón Sí. preparado, de la ministra Dora la transformadora. Bueno, ¿tú qué opinas de este tipo de campañas? ¿En verdad es gente que pues va a aportar al Poder Judicial o que solamente pues está haciendo una campaña política? Mira, te diría que lejos de lo risorio que puede resultar, todos no somos expertos en esto. Creo que ninguno de los que estamos involucrados en este proceso somos ni medianamente políticos. No creo que, a salvo que hay alguno que otro por ahí que sepa de este tema y que sepa de la viralidad y sí que sabe que la publicidad hasta la mala es buena, pero yo creo que pues estas personas que quizá tuvieron un resultado no esperado, pues no eran lo que querían, simplemente pues no saben lo que están haciendo, como yo no sé lo que estoy haciendo. Yo no sé cómo tener el primer contacto con un posible votante. No lo sé porque más allá de quizá mi destreza social, que pues, como contigo, con cualquier otra persona puedo llegar a acercarme y quizá te convenza de que lo que yo estoy diciendo pues posiblemente suena bien, pues no estamos preparados para esto. Entonces, ¿estoy de acuerdo con una campaña de esa naturaleza? Pues evidentemente no. Pero creo que ellos tampoco estaban conscientes de que lo que están haciendo querían un resultado pues, de esa naturaleza, que se burlen. Entonces solo es producto del desconocimiento que tenemos sobre cómo llegar hacia la ciudadanía. Y están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Así como yo. Bien lo dices, mi campaña es un poco más sobria, es un poco más centrada en datos. ¿Por qué? Es que no tengo otra cosa. O sea, no te puedo contar un chiste porque no me considero ni siquiera tan gracioso. Entonces, es lo que podemos hacer con lo que tenemos, porque pues, como abogados y principalmente gente que estamos dentro de una institución, llámese Poder Judicial Estatal, Poder Judicial Federal, pues no nos dedicamos a esto. Entonces, ¿estoy de acuerdo con la viralidad? No. La critico tampoco, porque no sé cuándo yo pueda caer en una situación de esa naturaleza sin ni siquiera creerla. ¿Algún mensaje final para el auditorio de Periódico Central? Pues yo los invito a que se sigan informando, continúen allegándose en algún tiempo libre que tengan, consultando los perfiles que están para todas las posiciones que se van a elegir, que son seis cargos, 6 de boletas diferentes. Que los consulten, principalmente en Puebla, que se alleguen de los perfiles, que vean cuáles son los que consideren más preparados, que les echen un mensaje en redes sociales para saber si son ellos los que las manejan o no, si están abiertos al diálogo, al debate, incluso a la crítica, que nos pongan a prueba, porque es la única manera en la que ellos nos van a poder conocer y así convencerse de que pues esta persona al menos va a tener la cara para pues, darles una contestación en el futuro. Y invitarlos a votar, evidentemente, como dijo. Ok, te agradecemos, Ricardo, que todas las atenciones y que hayas estado en este espacio. Gracias a ustedes.